Muy bien, vamos con la siguiente teoría, que es la teoría de la burocracia de Weber. Vamos a empezar. Pues esta teoría surgió para solventar las limitaciones de la teoría clásica y la teoría de las relaciones humanas. Son las teorías que vimos al principio, la teoría clásica y la humanística. Y bueno, por otro lado, pues aunque estas teorías pueden ser contradictorias, pues Weber planteó esta teoría de corte racionalista mediante un enfoque eficiente, siendo esta aplicable a las fábricas y a las diferentes formas de organización humana. Vamos a ver este concepto que es de racionalidad administrativa. Bueno, la racionalidad implica de manera general adecuar los medios utilizados a los fines y objetivos que se desea alcanzar. Es decir, los medios utilizados es todo lo que utilizamos dentro de la administración, que es el recurso humano, el recurso financiero, son estos recursos y estos para alcanzar algún objetivo. Bueno, en la teoría de la burocracia esto significa eficiencia y una organización es racional si se escogen los medios más eficientes para lograr los objetivos deseados. Y la racionalidad se logra mediante la elaboración de reglamentos que sirven para dirigir el comportamiento de los participantes en la búsqueda de la eficiencia. Y pues la racionalidad está ligada a los medios, a los métodos y procesos con los cuales la organización considera que alcanzará determinados fines o resultados. Ahora vamos a ver lo que es el concepto de eficiencia y lo vamos a comparar con la eficacia. La eficacia tiene que ver con el cumplimiento de los objetivos, es decir, cuando una empresa logra sus objetivos planificados, se dice que es eficaz. Y por otro lado, pues una empresa puede ser eficiente en la medida en que cumpla con los objetivos con la menor cantidad de recursos. Esto quiere decir que una empresa puede ser eficaz, pero no eficiente. Y bueno, no cabe duda que pues estos dos términos tienen que ver directamente con la productividad, ya que si una compañía que es eficaz en su planificación y eficiente en sus procesos, se dice que es productiva. Vamos a empezar a hablar de Max Weber. Maximilian Weber, 1864-1920, pues fue un filósofo, economista, jurista, historiador, politólogo y sociólogo alemán. Se le considera el fundador del estudio moderno de la sociología y la administración pública. Y pues Weber inició el estudio sistemático de la burocracia, desarrolló una serie de observaciones en relación a ella y configuró las condiciones que contribuyen a ella, con conceptos como economía monetaria, el sistema capitalista, la revolución industrial, entre otros conceptos. Ahora sí, vamos a entrar de lleno con la teoría de la burocracia de Weber. La teoría de la burocracia de Weber pues consiste en una forma de organización jerárquica del trabajo donde pues los funcionarios o trabajadores están especializados en su campo y funciones. Para Weber la burocracia es un instrumento de dominación. Weber establece las condiciones para que una persona con poder justifique su legitimidad. Además explica cómo los sujetos sobre los que se ejerce tal poder son sometidos a él. Además de legitimar el poder, para que sea posible el ejercicio del poder es necesario pues cierto grado de organización administrativa. La organización administrativa de tipo burocrático plantea por Weber proporcionará el más alto grado de eficacia en el trabajo y la organización. El objetivo de tal organización será resolver los problemas de la sociedad y por extensión pues los de la empresa. Pues
En su teoría, Weber plantea tipos de sociedad. Pues estos tres tipos de sociedad, pues es número uno, la sociedad tradicional. En esta sociedad tradicional pues destacan el patriarcado, que es el predominio o mayor autoridad del varón en una sociedad o grupo social, y la herencia, por ejemplo, pues la familia. La sociedad carismática destacan características místicas. Estas características místicas pues hacemos referencia a una persona que posee un lado espiritual muy desarrollado a diferencia de otras personas. También dice que destacan características arbitrarias. Cuando hablamos de algo arbitrario, pues se refiere a la forma de ser de alguna persona, es decir, que actúa de modo injusto o movido exclusivamente por sus caprichos. Y también nos dice que destacan las características personalistas. Personalistas pues se refiere pues a una corriente filosófica que pone énfasis en la persona. Y bueno, un ejemplo de esta sociedad carismática pues son los partidos políticos. Vamos a continuar con número 3, la sociedad burocrática, racional o legal. Pues de esta pues destacan las normas impersonales. Cuando hablamos de normas impersonales, pues son aquellas que no tienen un sujeto en concreto. Un ejemplo, hoy está despejado y por eso hace mucho calor. Y también dice que las normas de racionalidad. Cuando hablamos de racionalidad, es una actitud del que actúa de acuerdo a la razón y no se deja llevar pues por sus impulsos. Y por ejemplo, aquí entran las grandes empresas. Y a partir de esta sociedad burocrática, pues él va a explicar su teoría de la burocracia. Ok, vamos a continuar. También en su teoría, Weber pues define tres tipos de autoridad legítima. Dentro de esta pues entra la autoridad tradicional, la autoridad carismática, la autoridad legal, racional o burocrática propia de su teoría. Ahorita vamos a ver de manera general estos tres tipos de autoridad. Vamos a empezar con la autoridad tradicional. Aquí pues las personas voluntariamente obedecen pues porque creen en lo sagrado de las tradiciones antiguas y en la legitimidad de aquellos llamados a gobernar por la tradición. Unos ejemplos actuales pues son los reyes europeos y los dictadores en algunos países donde no existe la libre expresión. Es algo muy interesante esta autoridad tradicional que pues al final de cuentas pues la seguimos respetando en algunas ocasiones. Vamos con la autoridad carismática. Pues esta es fundada en la creencia de la devoción extraordinaria, es decir, lo sagrado, los poderes heroicos o el ejemplar estilo de vida de un líder. Este líder religioso o líder político es percibido como superior a los seres humanos ordinarios, nosotros. Es alguien cuyas cualidades extraordinarias demandan nuestra obediencia y ejemplos de este tipo de autoridad pues puede ser el Papa, presidentes, oradores, influencers, deportistas olímpicos, entre otros más. Ahora vamos con la legal racional. Este término es más moderno, se refiere a aquellas personas capacitadas para ejercer autoridad sobre los demás, por ejemplo, los policías, los jueces, cualquier profesión que tú consideres. Y a pesar de que estos tres tipos de autoridades están bien definidos y justificados, la realidad pues es que no existen estados puros de estos, sino que hay mezclas. Y bueno, la autoridad legal racional es la más actual y a la vez la más creciente. No obstante, la autoridad carismática ha tenido sus regresos a ser una de las más extensas e influyentes, pese a ser la más antigua. Sobre todo en tiempos de crisis en los que el ser humano pues recurre a la religión y a las tradiciones o a alguna fuente de seguridad. Vamos a continuar. Y bueno,
las principales ideas de la teoría de Weber, nos dice que la teoría de la burocracia de Weber plantea 3 ideas fundamentales características de la burocracia. Número 1, el carácter legal de normas y reglamentos. Existe una serie de normas y reglamentos escritos en la burocracia que están elaborados de forma detallada y racional. Estos son coherentes con los objetivos de la burocracia. Y pues así la burocracia se basa en una legislación propia que define su funcionamiento. Número 2, la impersonalidad. Son todas las reglas, decisiones y cuestiones administrativas se formularán y registrarán por escrito. El trabajador pues cumplirá su tarea de forma impersonal. Y bueno, número 3, jerarquía de la autoridad. La legislación comentada se compone de una serie de reglas abstractas y establecidas de forma racional e intencional. El sujeto con autoridad posee una serie de funciones, derechos y obligaciones y este sujeto tiene poder o razón de su cargo. Por otro lado, el sujeto que obedece a la autoridad lo hace porque así lo determinan las leyes y no tanto por obedecer a la voluntad del jefe. Muy bien, vamos a continuar. Número 4, profesionalización y racionalidad. Cada profesional será seleccionado por su grado de preparación y especialización en la materia. El trabajo a desarrollar se planteará como una carrera donde uno puede ser promovido, es decir, ascendido, según su antigüedad, capacidad y conocimientos técnicos. Número 5. Máxima división del trabajo. Existe una serie de cargos de poder dentro de la organización burocrática. Cada cargo debe poder obedecer a una serie de competencias que están delimitadas a partir de una serie de reglas. Los cargos se organizan de forma jerárquica, así cada cargo está bajo el control y supervisión de un cargo superior. Cada sujeto será responsable de sus decisiones y acciones, así como de las de sus subordinados. Y número 6, determinación de reglas. Las reglas y las normas rigen la conducta de los trabajadores. Cada una de ellas se aplica a cada caso y situación, en concreto de forma coherente. Bueno. Y finalmente vamos con los efectos de la burocracia. Weber plantea una serie de efectos surgidos a partir de su organización burocrática. Por un lado, la organización burocrática pues ayudará a prever el comportamiento humano y por el otro facilitará la estandarización del desempeño de los trabajadores. Como se ha comentado anteriormente, el objetivo último será disponer de una mayor eficiencia en todos los procesos y cargos desarrollados en la empresa, es decir, la máxima eficiencia de la organización. Bueno, pues esto ha sido todo sobre la teoría de la burocracia de Weber. Vamos a continuar con las siguientes teorías.